¿Qué haces, Fede? ¿Cómo andás? No tenés micrófono. No tengo micrófono. Ahora sí. Ahora sí. Bien. ¿Todo en orden? Todo tranquilo. ¿Ustedes? ¿Cómo va eso? Bien. Estamos acá discutiendo los premios Gardel. ¿Y qué tal? Son una mierda. Son una cagada. Sí. Pero bueno. Pero se ve que les gusta ir y recibirlos, ¿eh? Y que no hay nada para nuestros artistas acá, sino. Bueno. ¿Qué tenés que esperar? Es como un momento también de juntarse. es la Perdóname, juntada. ¿a cuántos Carlos Gardel fue el Indio Solari? ¡Upa! ¿Eh? Pero él no es de ese palo el Indio Solari. No le Loco, interesa. ¿sos rockero o sos rockero? Dios mío. Es como rockero y aparte. Está bien, pero yo venía escuchando, excepto Bertoldi, no hay rockeros ahí. No. No. No hay rockero. Está muy No, bien. hablo de la actitud rockera. Sí, Ah. actitud rockera de Noel, chao. La actitud rockera de que yo Hasta no los soy... babasónicos. Los desprecio. Carlos Gardel, los Carlos Gardel es de la industria. Claro. Es más, te traigo otro ejemplo. La Renga, ¿cuántas veces? No, no habrán estoy recibido segura. uno así honorífico que fue a buscar el tiracable? Claro. No hay muchas bandas así. No, es verdad. Pero bueno, algunos se dejan llevar por lo que dice la industria. Ay, Dios mío. Está re intensa la cosa. Yo creo que igual también hay tanta malaria que van a morfar, ¿viste? Que eso También puede ser, se llevan unos canapés. se llevan algo, Están como claro. los periodistas. Los periodistas van sí o sí al Martín Fierro, no Mandar un importa. canapé. ¿Qué onda, Fede? Hoy viniste con un aparato electrónico. Hoy vine con un aparato electrónico, quería hablar. Trajiste, como diría Iorio, la biblioteca de Babilonia en un dispositivo y ustedes se la pasan mirando videos, no sé qué dice. Bueno, chabón. Un poco para reivindicar a Iorio. Me viene muy bien el pie. Porque vengo a hablar acerca de diferentes formatos de lectura. Bien. Ajá. ¿No? O sea, cuando uno piensa en el libro como objeto, tiene un recorrido de miles de años, ¿no? Sí. Es antiquísimo. Claro. Arrancamos, el concepto del libro arranca con el propio principio de escritura, cuando el hombre descubre la escritura, descubre el símbolo, poner esa cuestión tan arbitraria que es el lenguaje, ¿no? Que es la palabra, que ya es símbolo de algo. Claro. ¿No? O sea, la palabra ya es símbolo, el fonema, ¿no? Ya termina siendo simbólico. Se le buscó otro simbolismo y nace la escritura. Ahora, esa escritura comienza a volcarse en diferentes formatos, intentando llegar al definitivo, al más duradero de esos formatos. Entonces, desde tablillas de barro, por ejemplo, que eran incómodas, se rompían, tenían una vida útil como demasiado precaria, vos necesitabas para el ordenamiento, te diría que el concepto, lo que cambia en gran parte la experiencia humana es la escritura, en términos de características sociales. Te permite el ordenamiento, Sí. te permite la memoria, te permite planear la cosecha, te permite sacar números, te permite llevar un registro. Eso permite puntualmente la escritura en términos eminentemente prácticos. Ni hablar acerca de la literatura, la poesía, Claro. el registro, la memoria, pero piensen cómo se pasaban antes. En lo funcional, digamos. Exactamente, ¿no? O sea, vos descubrís que esta planta es venenosa, pero que si la mezclas con aquella y le pones un poquito de aquella, te salva la vida. ¿Dónde queda ese registro? Antes era de características orales, antes de la escritura. Claro. Entonces había un montón de conocimiento que era perecedero, moría. La escritura permite una continuación de ese conocimiento, ¿no? Pero bueno, el formato era enclenque. Claro. Después aparece el papiro, que tenía también una característica, tenía que estar muy bien guardado el papiro. Sí, porque claro. O sea, se rompía, no duraba muchas generaciones, no se podía volver a utilizar, el sistema de guardado era como complejo, y vos imagínate que en aquel entonces ya existían los imperios. Claro. Entonces tenías un imperio que generaba un montón de registros en términos burocráticos, culturales, musicales, de toda la experiencia humana, y era muy difícil de guardar. Claro. Ahí comienzan a aparecer las bibliotecas, ¿no? Lugares donde depositar estos textos que tenían que tener determinadas características físicas para que el aire no humedezca, no se llueva, no se moje y tenga una duración un poco más copada, ¿no? Sabes que, yendo un poquito para atrás lo que estás diciendo, a mí hay algo que siempre me llamó la atención, es que no es un tema que yo estudie ni mucho menos, pero ¿por qué, por ejemplo, alguien definió que la C tenga la forma que tiene? O sea, que el símbolo Claro. este Ajá.
Sea la C. La C o la A o lo que sea. Vos pensás O la que C, la C cedilia en portugués, ¿Qué sé o yo? la C con diéresis Claro, son dinamarqués. dibujitos que evolucionaron. Claro, son dibujitos que evolucionaron. Son dibujitos que evolucionaron. Básicamente eso es con procesos culturales larguísimos. Claro, pero ponele el ancestro de la C. Sí, era un pájaro. Bueno, Era un pajarito. Claro. Era un pajarito que picaba así, alguien determinó que un símbolo tuviera una sonoridad. Está bien. Ahora, Bien. pero ¿Cómo fue que se dio eso? Me parece una cosa fascinante. pensarlo en términos de lenguaje, porque el lenguaje es incluso más arbitrario. Porque en la conformación del símbolo hay arbitrariedad, pero hay cierto linkeamiento. O sea, aquel que puso la C o determinado sonido con la figura de determinado animal, encontró un vínculo coordinante entre eso. El inicio del lenguaje, lo más elemental del lenguaje, cuando vos decís mesa, en el fonema mesa, la M, la E, la S y la A no tienen nada que ver con una tabla y 4 patas. Ok, sí. Cuando vos decís bebé, mamá, papá, cualquier cosa que vos nombres, cielo, Sí, todo seguramente tiene un origen en el latín o en alguna cosa, pero sigue siendo arbitrario. Sí, claro, claro. Sigue siendo Estamos arbitrario. hablando de eso, sí. ¿no? En esta evolución después termina apareciendo, por supuesto, el pergamino, que fue un salto de calidad muy grande con respecto al papiro, Ajá. y tiene una historia interesante ahí, porque fue una historia de características económicas. Están compitiendo dos imperios sobre la producción de papiro, y uno le dice, me estás comiendo el mercado, me voy a transformar en un monopolio. Entonces, le hace un bloqueo de características comerciales para que no puedan acceder al material que producía el papiro, porque un papiro de mejor calidad, el que Claro, tenían estos. bien. ¿No? Estos locos quedan aislados y terminan en ese aislamiento buscando material para poder hacer, seguir sosteniendo, digamos, la industria de la escritura. Terminan dando con la creación de un proceso muy largo, con químicos, con 10.000 cosas que tuvieron que hacer ahí para el tratamiento del cuero. Pero terminan descubriendo, por el tratamiento del cuero de los animales, probando miles de animales, Sí. viendo Sí. y afeitándolos, Cuéreame pasándolos, cuéreame el otro. y viste, lo vamos a mojar en diferentes tinturas y en diferentes productos químicos y demás, para resultar en el pergamino. Y el pergamino es infinitamente mejor que el papiro. Claro. Infinitamente mejor. Mucho más duradero, más Se podía- resistente. Todo eso, Podías volver a escribir sobre Exactamente. él, claro. eso, y además podías compaginarlo de manera más ordenada. El papiro era Enrolladito. enrolladito, largo, incómodo de leer. Vos a estos comenzaste a apilarlos uno arriba del otro. Claro, empezó a tomar la forma de. La forma de, exactamente. En determinado momento le pusieron una cubierta, le hicieron 2 agujeros, hiciste así y tenías una hoja, lo más parecido a un libro. En este proceso después, por supuesto, termina apareciendo el papel, ¿no? Son procesos larguísimos hasta que se llega al formato de libro. Hasta que finalmente después, a partir del 1500, aparece la imprenta. Ah, mira vos, y ahí ya, claro. Y ahí ya es otra cosa, porque ya no se escribe a mano. Claro. No. Piensen que en aquel entonces tener 100 libros era una locura de guita. Nadie podía tener 100 libros, porque cada libro, vos pensás que se hacían con monjes copistas en Occidente. La experiencia occidental estamos hablando, ¿no? El recorrido del formato de libro en Oriente es diferente. En Occidente, en determinado momento, eran monjes copistas que hacían copias de diferentes libros. Entonces el conocimiento tardaba mucho en llegar. Por eso Claro. también el conocimiento estaba... Por eso la gente no leía, solamente la nobleza, y después posteriormente, digamos, las nuevas burguesías comienzan a acceder, digamos, a la capacidad de poder leer. Sí. La lengua oficial del conocimiento era el latín. Los libros se copiaban a mano por monjes copistas. Un monje copista tardaba 5 años en copiar una Biblia. Mirá. Bueno, por eso también eran los grandes consejeros de las Por supuesto. de las cortes y que yo eran estos tipos que Podían leer. eran muy ilustrados. Y claro. podían acceder a conocimientos, Claro. pero vos decías, agarrás y decías, un tipo que tiene 5 libros, 10 libros en su biblioteca, bueno, ese era un erudito, ¿no? El conocimiento era un bien muy preciado, muy Claro. pero muy preciado, porque además la información no circulaba. Con la caída del Imperio Romano y el surgimiento de las tribus en este formato feudal de la Edad Media, vino con una época de oscurantismo, porque lo que se retrae es el conocimiento.
La contraparte de esto, cuando se termina la Edad Media, cuando surgen una serie de implementaciones tecnológicas muy ligadas también al proceso de ilustración, que comienza con Gutenberg, que crea la imprenta. Con la imprenta ya no era necesario copiar a mano, sino que se podían hacer grandes tiradas de libros más habituales, y además se pasa al conocimiento de lengua vernácula. La gente ¿Qué es la comienza... lengua vernácula? Y ya no es latín, en nuestro caso sería lengua Claro. vernácula, sería el español, en castellano. Lo que hablaba era gente de a pie, Claro. ¿no? Entonces las obras comienzan a traducirse a eso. Claro, se empiezan a traducir al idioma que hablaba la mayoría de la gente. Claro. Pensá que, por ejemplo, también 1500, 1400, más o menos en ese periodo, yo no me acuerdo ahora bien la fecha, pero la Divina Comedia está escrita en lengua vernácula. Dante no la escribe en latín. Chaucer, lo que se conocen como el inicio de las grandes literaturas de Occidente, ¿no? El Decamerón de Boccaccio, por nombrar algunas, ¿no? El Quijote no se escribe en latín, se escribe en lengua vernácula. Todos forman parte del mismo proceso sociohistórico donde las obras comienzan y el conocimiento cambia. El conocimiento cambia y la gente aprende a leer. Y se populariza, claro. Y todo el mundo comienza, no todo el mundo, pero sí comienza a ser masivamente. De ahí a 200 años tenías ya periódicos. Claro. Tenías la prensa y la gente ya sea, leía. eso permitió como una especie de aceleración. Fue aceleracionista. Profundamente a partir del 1500. Claro. A partir del 1500. De ahí para atrás tenés cientos de años, miles de años, digamos, trabajando con materiales más o menos incorrectos. Hasta que se alcanza como esa forma de características definitivas en términos de conocimiento, que es el libro, que es el objeto que todo el mundo quiere y ama. Hoy por hoy después dan saltos tecnológicos, aparece la computadora, siglo XX y demás, y finalmente llegamos a estas expresiones. Como diría Esa Iorio, pantallita que esta tiene, pantallita que está mostrando, acá. Claro. Fede, Yo hago mucho la para los que no defensa están de mirando. esto. Yo hago la defensa del Kindle. A mí me parece un objeto muy noble, sobre todo porque es un objeto pensado a contramano de... A pesar de ser tecnológico, es un objeto creado a contramano de las indicaciones del propio mercado tecnológico. Porque para lo único que te sirve es para leer libros. No puedes Buenísimo. navegar, no puedes Claro, ver videos, sí. no puedes hacer nada con el Kindle, excepto leer. Claro. Claro. De hecho, para bajarte los libros o descargártelos, tenés que tener ahí un programita de Kindle. Lo haces con Amazon. Claro. O sea, tenés tu página de Amazon, donde vas a tener tu usuario, vas a tener 10.000 prestaciones. Amazon es una cosa de loco, no sé si han estado alguna vez. Sí, sí. Te venden absolutamente de todo. Sí, sí. Hay de todo ahí. Porque así arrancó. O sea, arrancó con los libros. No sabía. No Claro, sé cuál es el Amazon origen. arranca con Mirá. libros, distribución, revistas, libros. Distribución de libros. Sí. Mirá. La página es enorme, te venden 18.000 cosas, que es impresionante el nivel de mercado que tiene, pero a vos te dan una cuenta y desde esa cuenta tenés un mail. Y desde ese mail vos te mandás los libros. O sea, yo descargo desde mi cuenta de Gmail, me mando a mí mismo a mi cuenta de Amazon y me aparece directamente en el Kindle. Kindle. Claro. En el Kindle aparece acá este formato tan pero tan noble. Y, perdón, vos en tu caso ese es tu procedimiento. ¿Hay posibilidades de trampear al sistema? Por supuesto. Ah. Si no querés tener el Con registro. la propia Kindle. Con la propia Kindle, no estás obligado a registrarte. Después lo que haces, digamos, funciona como un pendrive. Te descargas el libro en tu computadora, le pones un cable USB y le tirás el libro que quieras. Ok. A mí me resulta más cómodo el circuito, porque lo descargo con el celular, inmediatamente en 2 minutos lo descargo, me lo mando por mail y lo tengo directamente ahí. Claro. O sea, es como muy amable todo ese circuito. Por supuesto que en Europa, en Estados Unidos y demás, los libros se compran, salen muy baratos los ebooks. Salen $2, $1 Wow. te sale, no te sale mucho. Ajá. Nosotros tenemos esta relación enfermiza con el dólar en términos culturales y tenemos además una tradición muy noble con la piratería. Banco totalmente. Muy. En términos De hecho, culturales. Nivel que hay gente, ponele, tengo 2 amigos que viven en Europa que es como, bueno, lo que pasa es que acá no se puede como allá, Carolina, no es fácil eso. Y es como, ¿cómo no es fácil, boludo? Si yo entro, te paso el link. No, pero no entendés, ese link funciona ahí, no funciona acá. Claro. Y bueno, loco, Sí, vengan a vivir a la República Argentina, que es decirles? el mejor país ¿Qué del mundo. decirles? ¿Qué decirles? Como muchachos? esto, bueno, con la boludez misma de, nosotros ya tipo pasamos un alias, algo re común,
lo mismo, y en el exterior tampoco pasa así. No, claro. No es porque así. cada Es como, uno- pero ¿cómo no? y Si porque ustedes son los... No, pero dependés de nodos distintos y tienen trabas distintas por países. De hecho, cuando se dio de baja la plataforma Magis Sí. en Argentina hace poquitos meses atrás, que se bloqueó en toda la... O sea, vos entrás y te dicen, tu región no, esto no puede andar. Fue increíble el crecimiento de ingresos a plataformas de VPN. Claro. Y hay una en particular que es muy famosa, que es Proton VPN, se llama así la... Ah, mirá. Y era como que los tipos habían tenido un incremento de tráfico en su web, no sé, del 500% En realidad- una noche. Y todo ese crecimiento venía de un solo país, que era la República Argentina. Que Hola. era argentinos yendo a bajarse un programa de VPN para ponerse su dirección IP en Noruega para poder entrar a Magis. O sea, uno esperaría, Bárbaro, ¿no? bárbaro. Netflix estaba bueno, ahora mis suscripciones suben por 1000. Olvidá, No, pa. esto es Argentina. Vamos calmando la expectativa. O sea, Los consumos culturales acá tienen otra relación. El otro día en Gelatina entrevistaron al creador de Cuevana. oh, mira qué bien. Recomendable la entrevista porque el tipo cuenta Eso. cómo empezó a haber una especie de necesidad en su círculo de amigos y entonces armó la plataforma y lo rápido que se disparó Claro. la plataforma. Es interesante para que lo vean. Ya no tiene nada que ver con Cuevana, pero Claro. sí. Bueno, Debe haber servido como plataforma. Yo trampeamos libros también. Trampeamos libros, aparecen, están acá. A mí me parece un poco la experiencia del Kindle, que me parece muy noble y me parece que tiene como un montón de prestaciones que son interesantes. Por supuesto, es una experiencia en términos más románticos, si querés, con la mirada con respecto al libro, que el libro termina ganando. El libro tiene otras circunstancias, tiene un olor, tiene un peso, tiene una textura, tiene una experiencia de características más corporales que esta circunstancia de características virtuales. A mí no me parece que esté mal, sobre todo porque acá tenemos un acceso limitado a determinadas obras que no están dentro de nuestro circuito editorial. Entonces, esto te permite, yo leo con esto libros que no consigo Claro. en el mercado editorial local. Claro. Lo cual es bastante y me permite Y el acumular precio, si compras el libro, es relativamente al mismo precio que si vas a la librería y compras un libro en la librería. No, esto hoy habría que fijarse. Hoy un Kindle debe estar rondando los 500.000 pesos. 600. No, vos estás hablando de la Sí. del aparato. Yo hablo de, te compras un libro por Amazon. Sí. ¿Ese libro está a precio mercado en Argentina o es más caro? No es más caro. Es más caro porque siempre está en dólares. Claro. Está en dólares. Entonces, por lo general no se compra. Conozco muy pocos lectores que compren libros en Amazon. Está bien. Por Un lo oyente general dice, yo leí Harry Potter 7 años antes de que llegara al país. Tenía errores de traducción aún. Muy pirata, decía. Mirá. Muy bien. Muy bien. Banco fuerte. Y entonces un poco estas experiencias después redundan en otras. Comienzan, creo yo, a alejarse. Ahora el otro día estaba escuchando acerca, y a esta sí la voy a criticar, A ver. los libros, los audiolibros. Oh. Sí. No me gustan. Ok. No me gustan. Es sabía alguien, que por es eso no nos alguien que llevábamos te lee bien. un libro. Vos bajás y tenés una novela de Stephen King, tenés Carrie, alguien leyéndola. Claro. ¿Viste? Hay una en Europa, está muy ligado al circuito radial. Sí. La BBC siempre trabajó con grandes actores leyendo o dramatizando, pero un poco la experiencia fue terminando transformándose en una experiencia más mecanizada, donde hoy por hoy la CIA te lee en el libro. Olvídate. Claro, pero una cosa es que vos en un formato, vos decís BBC, o sea, en una radio te elaboren un relato que además está como... Guionado, dramatizado, es una experiencia una distinta. ficción sonora, Ujú. pongámoslo así, y otra cosa es un No. cristiano que se sienta frente O a una IA. Claro, bueno, peor todavía. O una IA. ¿Por qué me parece que no está bueno? Muchos me dirán, bueno, pero es una forma de acceder. Sí, yo entiendo todo eso. No critico el acceso al conocimiento o a la experiencia misma, si no te queda otra. Lo que sí me parece que es en desmedro de la experiencia totalizadora de la lectura. Cuando vos lees un libro, no estás haciendo otra cosa. Y es una de las cosas lindas que tiene, sobre todo en estos tiempos hiperdinamicos. Cuando lees un Olvidate. libro, estás leyendo un libro. No podés estar manejando. Claro. Claro, no. ¿no? Claro, el audiolibro te permite... Se adapta a los tiempos. Se adapta a los tiempos. Estás lavando los platos y estás
escuchando un libro. El Quijote. Claro. Estás manejando y estás escuchando El Quijote. Estás en el baño y estás escuchando El Quijote. Claro. Estás lo que sea y estás escuchando El Quijote. Yo creo que es una experiencia de características reducidas porque tu atención está puesta en otro lado. Sí, lo tenés atrás. como Es en la ruido de radio. fondo. Es ruido de fondo. Y me parece que si te vas a tomar el tiempo de acceder a la circunstancia de la lectura, está bueno que le dediques para tener la inmersión total que esa experiencia significa. Entonces, en estas evoluciones, digamos, el libro ha ido perdiendo esta forma etérea y ha tomado dimensiones de características menos físicas, Claro. más etéreas. Y muchas veces eso va en desmedro de esa experiencia de características totales que implica la manipulación del objeto libro. Eso venían. Es una buena Inclusive- reflexión. Inclusive quien lo narra también le da un tono, ¿eh? Por más que se Por contrata supuesto. gente que sean lo más neutral posible. Sí, igual. Pero no es el tono que le vas a dar vos en Claro. tu mente. Pero Claro. por supuesto. Porque aunque Nada sea que ver. neutral, digamos, Algo además hay. es un embole. Sí. Un libro Es leído. re monocorde. Que capaz que con suerte tenés alguna lectura dramática hecha por un muy buen lector que Claro. te sostiene un poco la atención. Sí. Pero nada, hay que leer el libro, muchachos. Claro. No hay. Si no es muy grave. Y me parece que también hay una cosa como muy facilista, también ligada a los tiempos que corren, que es la contabilización de los libros. El otro día me preguntaban, ¿cuántos libros leíste? Bueno, yo no tengo ni idea la cantidad de libros que he leído. Supongo que he leído un par. Algunos libros he leído. Y me dice, pero no tenés idea cuántos lees por mes, cuántos lees por año. No los cuento. Y está lleno ahora de booktubers que cuentan los libros. Donde la experiencia es, este año leí 78 libros. Claro. Ah, bueno. Entonces, pero es cuantitativa la experiencia. No tiene que ver con la calidad de lo que estás leyendo. Claro. Sí, ¿No? porque además es como, no sé, ¿qué es lo que querés demostrar? Que, No lo sé bien. Que lees mucho, No lo sé bien. que sos una persona muy letrada. Pero Que tenés ponele- mucho tiempo libre, no sé. También, Ahí claro. está bien, ¿no? Porque si te leíste, me leí 90 libros, bueno, ¿Cuándo laburaste? claro, probaste a laburar. Pero no es tanto eso, sino acercarse a la literatura, o al arte, o a la cultura en términos generales, con un dispositivo de contabilidad, Claro. no sé, es una especie de Excel. Yo empecé No a da. leer, Fede, No tiene mucho empecé sentido. a leer hace 3 noches uno que te había comprado a vos y que lo tenía ahí esperando, que es La máquina ingobernable. Sí, el de El gato y la caja. El del gato y la caja, de Giuliani, creo que es el apellido del escritor. Y es un libro que es historia de los 4 capitalismos, es el subtítulo del libro. Se lo compré a Fede un poco en esta idea de lo que habíamos hablado hace algunas semanas atrás y que todavía sigue generándote repercusiones en redes, que es el hecho de tener una biblioteca en la que tal vez hay libros que no leíste. Claro, la antibiblioteca, el concepto La antibiblioteca. antibiblioteca. Y esa cosa de que uno a veces compra para tenerlo, porque ya llegará el momento. Tal cual. Y estoy muy arrepentido de no haberlo agarrado antes porque es de una lectura muy fácil. Es muy amena. Todo El gato y la caja lo es. Impresionante. Entonces el tipo te va recorriendo desde los inicios del capitalismo, no sé, hace como 300 años atrás, te da datos de cómo es que migraron las poblaciones de un lugar al otro y qué pasó con los pastizales y no sé qué, y papá, pero de una manera Muy didáctica. súper amena y después te trae la Argentina. Está buenísimo, la verdad que está muy bueno. Así que fue una buena adquisición Me alegro que te haya gustado. ahí en De Jardines Ajenos. Sí, estamos caminándolo todavía. Yo todavía no ¿Vos qué agarré estás ninguno. leyendo? No, sigo con el... De hecho, arrancó hablando del papiro y me acordé porque sigo con el infinito ¿El en papiro un junco. gustativo? El infinito en un junco, que me Apa. pareció que justamente habla de eso, de cómo arrancaron los libros, cómo se empezó a engrosar la biblioteca de Alejandría, y bueno, esto del junco como modelo del papiro. Ese rollito Sí. es el junco en egipcio, Mirá. en las lagunas O sea, egipcias. estás leyendo la historia de... De los libros. Mirá. Hermoso. loco. Hermoso ¿Y vos qué texto. estás leyendo? Yo estoy leyendo El falopadas tipo te va a hermosas. decir, mirá, a la mañana leo tal cosa. Claro. A la tarde leo tal otra. No leo, no. Es un trucho. ¿Sabes que no leo? Estoy leyendo. Escucho audiolibros. Épica fantástica, estoy leyendo. Acá un texto que no se consigue en el mercado actual, que es acerca del fin del mundo en el 1300 más o menos, en la Edad Media,
los ángeles y los demonios copan la tierra porque Dios está ausente, Ajá. van a traer el fin del mundo, y hay un caballero caído en desgracia en Francia que tiene que salvaguardar a la última esperanza de la humanidad, que es una pequeña niña que está en contacto con la deidad. Mirá. Pero los demonios y el infierno está en la tierra, así que es completamente apocalíptico, pero en el siglo XIII, XIV más o Mirá menos. vos. Bueno. Muy divertido de leer. Fede, nos quedamos sin tiempo. Nos vamos. Bueno, chicos, Sí. Hoy es Así- jueves, además, es raro. Hoy es jueves, exacto. ¿Estás- Claro, por qué estás todo, acá? está todo porque, desfasado. Porque me cambiaron, dice. porque cambiaron. Está bien, Yo bien. le hago caso a la productora. Obviamente, como corresponde. Bueno, nos vamos. Nos vamos, que tengan un excelente día. Se quedan acá en la programación de la 100.7. Yes. Y nos volvemos a encontrar mañana a las 9. Chau, Chau. chau.